Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, empezaremos entonces con el grupo 5. Voy a dar la orden para que puedan compartir ustedes su pantalla, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya pueden hacerlo? Bellita, ya, anda para allá. Falta harto para tu bebé esponja. Acompañarme entonces de los recuerdos. ¿Ya pueden compartir su pantalla? Ingeniero, el tema 5 sería, ¿no? Somos grupo 6 nosotros. Claro, claro, el tema 5. Tema 5. Perfecto. Perfecto. Bueno, primeramente, buenas tardes. Somos el grupo 6, tema 5, pavimentos intermedios flexibles. Y somos esos son los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Pavimento intermedio flexible. Siguiente. Vamos a hacer la definición. Un pavimento intermedio flexible es una combinación entre un pavimento rígido y un pavimento flexible. ¿Ya? O sea que vamos a mejorar la última capa rigidizante, vamos a mejorarla. Ya. Con aditivos, ¿no? Con aditivos que rigidizan la última capa, ya puede ser de asfalto, de emulsión, de cemento, cal, ¿no? Que mejoran sus propiedades mecánicas de los materiales. Ya. El siguiente, por favor. Hablamos de la clasificación de los pavimentos intermedios flexibles. También se la denomina con pavimentos semiflexibles, pavimentos semirrígidos. ¿Ya? El pavimento intermedio flexible con carpeta asfáltica, hay diferentes opciones, ¿no? De pavimento semirrígido con base tratada con asfalto, carpeta asfáltica en caliente, base tratada con cemento y con base tratada con cal, ¿no? Y esto acá, cuando nosotros hacemos una carretera, es importante tener el dato del CBR, el tráfico también de la carretera, ¿sí? El de alto tráfico, el número de eje equivalente, esos datos, para poder elegir la mejor opción, ¿no? O sea, bien, siguiente. Y la otra sería pavimento semirrígido con adoquines de concreto, ¿no? Esto acá hablamos de asfalto con un espesor total bituminoso, que puede ser carpeta asfáltica, con sobre base tratada con asfalto. Ya los adoquines son como piedras, también en inicial han sido como piedras, y los adoquines también tienen alta capacidad resistente, ¿no? Bien. Ya, le dejo siguiente. ¿Quién va a exponer eso? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, ingeniero. ¿Quién va a exponer eso?
Ingeniero, buenas tardes. Dice que si lo podría aceptar. Es que no ¿Cómo? puede gestionar desde su computadora porque el audio no le da, está entrando desde su teléfono. ¿Y qué quería? Lo acepto, Que lo ingeniero. Que lo Uno de acepte, ustedes ingeniero. puede hacerlo, pues. Ingeniero, a lo que se refiere, si lo puede aceptar a la sala, que él se va a conectar por su celular Ah, para ya. poder exponer. Ya, ahorita. Ya está. Ahora sí. Buenas tardes, ingeniero. No sé si ahora sí logra escucharme mejor. Sí, sí, Compañero, escucho yo. No sé si su compañero escucha. ¿me pueden confirmar? Correcto, Claro, correcto. claro. Se escucha. Confirmo. Claro. Sí, se escucha. Ya. Perfecto, mil disculpas. Ya. Preparación de la subrasante. Para dar inicio un poco, le voy a dar un concepto previo de qué es la subrasante. La subrasante es la superficie que soporta la estructura del pavimento, simple. Es la parte principal en sí, donde bueno, pues acepta toda la capa asfáltica. Está compuesta por terreno natural, aunque en ocasiones cuando se hace ciertos estudios de suelo, haciendo un estudio de suelo y haciendo un estudio del banco de préstamo, si no tenemos una buena característica de terreno, pues entonces se requiere hacer un mejoramiento de esta subrasante. Siguiente, por favor. A ver, para que quede bien claro, Vámonos a las primeras diapositivas, a ver, que quiero que quede bien claro esto. Ahí, no, en la otra. En la que sigue, ahí. Estos son los tipos de pavimento intermedio, flexible, ¿no? Con carpeta asfáltica tratada, dice. Son las estructuras de pavimento semirrígido con base tratada con asfalto. Es decir, por ejemplo, en la rotonda del Chiriguano, eso es enlocetado, todo eso es enlocetado, pero se le ha aplicado una carpeta asfáltica encima, ¿no? Esos son los pavimentos intermedios, asfálticos. Es decir, tiene una base que evidentemente son losetas, y a su vez esas losetas están apoyadas sobre una capa base y su base. Pero por estética y por reparación se le ha aplicado una carpeta asfáltica. Es decir, estos tipos de pavimentos también pueden completarse en su momento o poder desarrollar su trabajo como pavimento intermedio flexible aplicándole una carpeta encima. Y también hay pavimentos que tienen base granular mezclado con asfalto. También esos son pavimentos intermedio flexible, es decir, capa base mezclado con asfalto, también nos da un tipo de pavimento que nos puede servir como un pavimento intermedio. ¿Ya? Entonces, todos esos pavimentos son pavimentos intermedios flexibles. Y aquí también pone pavimento intermedio rígido, pero en realidad nuestro tema es pavimento intermedio flexible. ¿Ya? Entonces, le he dado dos ejemplos yo. Esos son tipos de pavimento intermedio flexible. ¿Ya? Adelante, a ver. La subrasante. Vámonos a la subrasante. A manera de repasar, la subrasante es aquella que recibe la capa subbase. Es decir, algunos me dirán, ¿es terreno natural? No. La subrasante es aquella superficie compuesta por terreno natural regularizada. Es decir, con el terreno natural y encima del terreno natural regularizan con un material de tal manera que alcance una cota continua, una cota uniforme, como una mesa, digamos, ¿no? Para poder recibir la subbase. Entonces, la subrasante no es terreno natural. La subrasante es la regularización del terreno natural para una determinada cota exigida por el proyecto.
y es aquella que recibe la capa subbase. Y ustedes saben que la capa subbase recibe a la capa base, y la capa base recibe a la carpeta asfáltica o a la losa de hormigón, ¿no? ¿Está claro, no? Sí. Ya. Adelante. Ya. Procesos constructivos. Ya, una vez, para iniciar los procesos constructivos, como usted mismo dijo, ingeniero, se debe hacer una excavación y nivelación de la zona. En este proceso hay que tener mucho cuidado con las redes de servicios públicos, ya sea en carretera o en la ciudad. Luego de excavar y nivelar la subrasante hasta la cota determinada, se procederá, como ven en la mano derecha, se procederá a retirar el transportar material de excavación a los sitios de deposición y desecho. Esto por lo general se requiere un personal, un operario, un ayudante, una retroexcavadora, un minicarador y una volqueta. Siguiente, Ya, por a ver, favor. un ratito, ahí nomás. Esa foto es importante. En esa foto se está sacando, fíjense, el material, ese material negro, ese material vegetal, ese material que puede estar constituido por basura. Yo le comento un caso del barrio San José Obrero y Lazareto. Yo fui fiscal de obra en esos dos barrios. Y esos dos barrios eran botaderos municipales. Ahí hacían el botado de las basuras cuando Santa Cruz era muy pequeño. Entonces, así como es Normandía, bueno, aquí no había ningún tipo de tratamiento y toda la basura botaban en esos dos barrios, que además de ser un botadero, el suelo era arcilloso, era muy arcilloso, dañino para el pavimento. Entonces, ¿qué hicimos? El año 92, 93, me nombraron fiscal de obra, yo saliendo de la universidad con 24 años. Me nombraron fiscal de obra de ese barrio. Para un determinado pavimento se necesita tener un determinado CBR de la subrasante, por decir 15 de CBR. Y ese CBR que arrojaba ese material era 5. O sea, ni idea de soportar el tráfico que se le iba a dimensionar. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Cambiamos ese material, que este material es un material vegetal prácticamente. Ni siquiera es una arcilla A6, A7, es un material vegetal expansivo, el que están viendo en pantalla. Entonces cambiamos, así era el material de Lazareto y San José Obrero, cambiamos un promedio de 60 centímetros a todo el barrio, porque ese suelo no era, o sea, no era apto para pavimentación. Agarramos en un promedio de 60 centímetros, hemos cambiado por un A3 y un A24, ¿no? Y ahí ya logramos el CBR arriba de 15. Y recién comenzamos a pavimentar, porque las especificaciones técnicas decían CBR mayor o igual a 15. 92, fíjense el pavimento hasta ahorita. Prácticamente no lo han tocado, creo que 1, 2 o 3 paños, yo paso por ahí siempre, 1, 2 o 3 paños en todo el barrio, nada más. ¿Por qué? Porque le dimos una buena base. Entonces ustedes cuando tengan este tipo de material, automáticamente lo primero que tienen que hacer es hacer ensayos de laboratorio para ver si su CBR corresponde al CBR especificado. Si no corresponde, hay que hacer cambio de material. Si no, toda esta plataforma se le va a acolchonar. ¿Qué quiere decir acolchonar? Se le va a hacer inestable cuando pasen las volquetas. En otras palabras, algunos dicen un ñomomo, ¿no? Eso que se da en el río, así inestable se vuelve. Entonces ustedes tienen que cambiar ese material para llegar al CBR y a la compactación que se exige en el pliego de especificaciones. 2 cosas tienen que hacer: verificar CBR y segundo, verificar la compactación al 95% que se exige en este tipo de pavimento. ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniero. Ya, adelante. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, mejoramiento de la subrasante. Como bien dijo el ingeniero, hay que verificar el tema del CBR. Una vez posterior verificando el CBR, pues en base a eso se tomarán las decisiones de qué material se podrá aplicar para el mejoramiento de la subrasante. Uno de esos es, como ven ahí en la foto, también de acuerdo a los resultados que tengamos podemos aplicar materiales ligantes. Uno de esos materiales ligantes puede ser la arcilla,
Y también uno de los más conocidos es hacer una dosificación de suelo cemento. En base a esto ya podríamos hacer el mejoramiento de la subrasante. No sé si estoy en lo correcto, ingeniero. Claro, en la subrasante no hay que ponerle arcilla, porque la arcilla tiene un CBR de 4, de 5. O sea, en la subrasante hay que poner materiales granulares, preferentemente un A24, es decir, una arena con ligante, con material cohesivo. Entonces, un A24 es el material ideal para poner como subrasante, que garantiza un CBR arriba de 15. En este caso están haciendo un tipo de estabilización con piedra, que también se hace, pero es en lugares donde hay el nivel freático está muy encima. Entonces se hace estabilización con piedra. Y después encima de la piedra ya se echan las demás subbase y capa base, ¿no? Entonces, esto es en lugares donde el nivel freático está muy arriba, se hace estabilización con piedra, ¿ya? Pero para la subrasante poner como cambio de material arcilla, no, porque la arcilla tiene un bajo CBR cuando está húmeda. Cuando está seca, evidentemente tiene un CBR alto, pero en las condiciones que está en Santa Cruz, la arcilla generalmente está en condiciones húmedas, entonces su CBR es muy bajo. ¿Ya? Es muy bajo. Perfecto. Siguiente, por favor. Riego de imprimación y riego de liga. ¿En qué consiste esto? Consiste en la aplicación de la emulsión asfáltica de manera uniforme y constante, lo cual cubre la superficie de la base granular, como dijo el ingeniero. Este riego ayuda a la adherencia entre la base y la primera capa de mezcla asfáltica. Evita que el material de la base se desplace debido a las cargas de tránsito que vamos a tener constantemente y protege la base de la intemperie. Entonces, para realizar la imprimación de riego o de liga de la superficie, se debe limpiar de manera que se retire el polvo, el barro y demás materiales sueltos. Ya, a ver, ahí complemento, es que hay que identificarlo bien. Hay una diferencia entre imprimación y riego de liga. La imprimación es la que se hace bajo una taza determinada con camión aguatero. Obviamente es la emulsión asfáltica que va ahí, no es agua. Se hace al finalizar la tarea de la capa base, con dos motivos. Uno, de que no salga la humedad, ¿no? De la humedad que tiene la capa base. O sea, con la imprimación queda eso confinado, ¿no? No hay pérdida de humedad. De repente ustedes terminan una capa base hoy día y la colocación de carpeta va a ser de aquí 5 días. Entonces, en esos 5 días puede perder humedad la capa base y por supuesto puede perder sus cualidades de CBR, su CBR puede bajar, ¿no? Entonces, para eso es la imprimación. Para inmediatamente acabamos la capa base, se imprime todo el tramo que hemos ejecutado capa base. ¿En qué consiste el riego de liga? El riego de liga ya consiste en aplicarla antes, ese mismo día, antes de aplicar la carpeta. Es decir, sirve de adherencia entre la carpeta y la capa base, que ya está imprimada, ¿no? Entonces, esa función cumple el riego de liga. Hacer de nexo entre la carpeta de rodadura y la capa base. Y el riego de liga se lo pone horas antes de aplicar la carpeta. Es decir, si tengo que aplicar carpeta, por decir, si el tramo imprimido está 250 metros y yo solamente voy a poner carpeta 150 metros, hoy hago mi riego de liga para los 150. No hago para los 250, sino para lo que voy a poner carpeta. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, adelante. Ingeniero, una consultita. Sí. El momento de hacer el riego de imprimación, que es lo primero que se hace, el suelo, tengo entendido, tiene que estar húmedo, ¿cierto? Antes de iniciar la imprimación. Tiene que estar seco. Sí, debe estar húmedo, superficialmente seco. ¿Entienden, no? O sea, se riega con aguatero y esperar que eso se consuma. Y cuando está superficialmente seco, ahí se hace la imprimación. No se puede hacer imprimación cuando haya todavía charcos de agua en la capa base.
Ya tiene que estar húmedo, superficialmente seco. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Ya, Gracias, ingeniero. Doy paso a mi siguiente compañero. adelante. Tratamientos superficiales. Se designa por tratamiento superficial a cualquier tipo de revestimiento bituminoso delgado con un espesor menor a 1 pulgada. En sí, un tratamiento superficial es un revestimiento flexible en el que un agregado es colocado uniformemente sobre un ligante bituminoso y esto es aplicado previamente sobre la calzada para luego pasar a ser compactado. Siguiente. Existen diferentes tipos de tratamiento superficial que son los riegos antipolvo, riegos de imprimación, tratamientos superficiales simples, tratamientos superficiales múltiples, sellados con lechada asfáltica, riegos en negro, capas de adherencia y riegos de sellado. Riegos antipolvo. Esto se lo define como la aplicación de un ligante asfáltico con el fin de eliminar el polvo del mismo y facilitar así la circulación. Su principal característica del riego antipolvo es que protege la acción destructora de los agentes atmosféricos, elimina lo que es el polvo de la superficie del camino, tiene un bajo costo y nos da un elevado rendimiento. Riego de imprimación. Esta es la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular. Esta imprimación es mezclada en la superficie de la base y logra lo que es cerrar los huecos, endureciendo la superficie y también nos colabora con la ligazón de la capa asfáltica que se colocará encima. Este riego nos sirve para mejorar lo que es el agarre entre las capas granulares y bituminosas, mejorando lo que es la transmisión de carga. El tratamiento superficial simple consiste en lo que es la aplicación uniforme de un ligante asfáltico sobre una estructura de pavimento. El tratamiento superficial múltiple, estos son conocidos como sistemas bicapa o tricapa. Se aplican 2 o 3 capas de tratamiento superficial simple y el tamaño del material de cada una de las capas se debe aproximar a lo que es la mitad del que conforme la capa anterior. Siguiente, por favor. Sellado con lechada asfáltica. Esta es una técnica que nos sirve para lo que es la conservación o mantenimiento de pavimento. Tenemos el riego en negro, que se lo denomina riego en negro a todo tipo de tratamiento que se realiza en vías de baja intensidad de tráfico sobre superficies de rodaduras pobres en ligantes y envejecidas. Mediante la aplicación de este riego en negro se consigue lo que es amortiguar parte de estos deterioros y se logra rejuvenecer el pavimento. Capas de adherencia. Esta es la variable del pavimento en la que se debe cumplir y garantizar las principales propiedades de la mezcla asfáltica. Tenemos también el riego de sellado, que son tratamientos que requieren la adherencia completa de un ligante asfáltico a una gravilla que es aplicada posteriormente. En conclusión, la función principal de un tratamiento superficial es que nos sirve como revestimiento de los caminos, nos proporciona un movimiento más suave y seguro de los vehículos, librándonos de lo que es el polvo y dándonos comodidad, y protege la estructura del pavimento subyacente de la acción dañina de las aguas de infiltración. Método del Instituto... A ver, un ratito, por favor. No sé si han podido apreciar en el segundo anillo, están haciendo este tipo de tratamiento superficial. ¿Han visto? Desde la Paraguay hasta el Cristo. Yo paso por ahí todos los días y han hecho este tipo de tratamiento. El que ven a la derecha, inferior derecha. El que ven arriba, en la parte superior, son los bacheos que llamamos, ¿no? Los sellados con lechada asfáltica. Son los bacheos que se hacen en determinados lugares puntuales de los pavimentos. Pero el que ven, el de la izquierda es un riego de liga o un riego de imprimación. Pero el que ven en la parte inferior derecha, ese es el que están haciendo en el segundo anillo. Es decir, ponen la lechada encima de la gravilla y después hacen que esa gravilla se incruste en la lechada y por el tráfico de las movilidades
Eso va regularizando toda la carpeta. ¿Han visto, no? Que están haciendo el segundo anillo. Es el riego de sellado. Están haciendo el inferior derecho. ¿Ya? Adelante. Siguiente. Método del Instituto del Asfalto. Este método está basado en lo que es el establecimiento de un límite de deflexión a la estructura del pavimento, el cual es función del número de intenciones de carga. El primer paso para la aplicación del método del Instituto Norteamericano del Asfalto consiste en determinar el número de tránsito para el periodo de diseño. Tenemos el criterio de diseño que mediante esta metodología se asumen las cargas en la superficie del pavimento que producen dos deformaciones, que son la deformación horizontal por tensión y deformación vertical por compresión. El procedimiento propuesto por el Instituto Norteamericano se refiere básicamente a carreteras y consiste en determinar el espesor de la estructura del pavimento, tomando en cuenta los siguientes datos, que son el número de tránsito a prever, los parámetros que representa la resistencia y deformabilidad del material de apoyo, la calidad general de los materiales disponibles y los procedimientos previstos para la construcción. Dentro del procedimiento de este método, tenemos la evaluación de tránsitos de vehículos, análisis estructural de pavimento, restricción de tiempo, las propiedades de materiales y los factores ambientales. Continúa mi compañero ingeniero. Horas, para. ¿Quién más sigue? Yo, ingeniero, va a disculpar, estaba con problemas de internet. Ahora Ya. sí, ingeniero, a mí me toca exponer lo que es el método de Bell. Este método, en síntesis, se divide para entender lo que trata de explicar esto, hay que estudiar un poco lo que es la historia del pavimento en Bélgica, que se divide en tres grandes fases, que es antes del año 1930, entre 1930 y 1955, y a partir del 1955. Anterior al año 1930, estamos hablando de, en términos generales, que se realizaban pavimentos con 10 centímetros de espesor aproximadamente y se colocaban sobre un empedrado utilizado como base y de perfil bombeado. Las losas fabricadas con hormigón muy rico de cemento con aproximadamente 500 kilogramos sobre metro cuadrado de resistencia, ¿no? Y estas no traían juntas longitudinales y, bueno, traían juntas transversales entre cada 10 a 15 metros. De ahí tenemos ya la fase anterior. A ver un momentito, por favor, la anterior a eso. Miren esa junta errónea que se genera. ¿Qué tipo de pavimento es? ¿Rígido este o flexible? Rígido, ingeniero. Rígido. Fíjense la falla que tiene longitudinal. ¿A qué se debe eso? Dice su compañero que no le hicieron juntas longitudinales. Un pavimento rígido siempre debe tener juntas longitudinales si sus dimensiones pasan ya los 7 metros o son 7 metros. ¿Por qué? Porque la junta tiene que hacerse, por ejemplo, si las juntas transversales las hacen cada 350 y si tenemos un pavimento de 7 metros de ancho, hay que tener una junta longitudinal. ¿Para qué? Para que las losas trabajen como losas regulares, 350 por 350. Ese es el detalle que hay que cuidar cuando uno construye un pavimento. Las juntas tienen que dar losas que sean regulares. Y fíjense acá, le hicieron las juntas transversales, pero no le hicieron la junta longitudinal. Este pavimento tiene arriba de 7 metros de ancho. Y fíjense lo que se ha generado. Una falla errónea. Entonces, siempre debe haber una
junta longitudinal en el pavimento a partir de 7 metros para adelante. ¿Está claro? Sí, pero como dice aquí, la falta de juntas en el eje de la carretera originaba una amplia fisuración longitudinal. De ahí viene la época de 1930 a 1955. Esta etapa ya se caracteriza de que se realizaban estudios a los pavimentos para ver la resistencia en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Y para aquí primero se emplean dos tipos de granulometría, una continua tipo A y otra continua tipo B. Aquí en el siguiente cuadro pueden ver la diferencia de granulometría entre cada una de las granulometrías. Y con estas granulometrías que se obtienen hormigones cuya resistencia ya oscilan entre los 600 a 1000 kilogramos. Y Su micrófono, contrólelo mejor. Ya, ingeniero. Y sobre todo, como le indicaba anteriormente, en esta época que ya se emplea un estudio de las carpetas asfálticas. Aquí se determina, por ejemplo, que se empieza a hacer un vaciado entre 18 y 23 centímetros, pero posteriormente se estabiliza entre 20 y 23, terminando de esta manera que se normalice en la gran mayoría de los países europeos, y la anchura de las losas varían entre 3 a 4.5 metros, colocándose en paralelo para alcanzar los 7.5 metros del ancho total de una carretera. ¿Ya? De ahí tenemos la segunda época, que va de 1955 para adelante. Ya, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza todas estos datos recabados durante 25 años, y con los datos que se lograron analizar se empiezan a hacer mejoras en el pavimento para de esta manera alargar su vida útil cada uno de ellos. ¿Ya? Para esto los estudios se orientan en dos direcciones principales: las características que debe poseer un buen cimiento, y por último las características que debe tener un buen pavimento rígido. Dentro de esta última se estudian tres tipos de fundamentales de pavimento, ¿sí? Con hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pesado. Ya, en el caso de las autopistas, vamos a ver ahorita el caso puntual de las autopistas, el pavimento de hormigón de 23 centímetros de espesor se coloca en una base que puede ser ya sea de un suelo estabilizado, de un hormigón magro, y también se utiliza también bases mixtas constituidas por una primera capa de adoquín y recubierta con una segunda capa de material bituminato aplicado en caliente. Ya, ahora, esto que nos da de experiencia, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de los pavimentos de hormigón sin armadura, las mejores conseguidas en este tipo de pavimentos se debe especialmente a nuevos criterios establecidos para la construcción de la junta, para precisamente evitar que las carreteras empiecen a sufrir esos fisuramientos, para los cuales se determinan principalmente las juntas longitudinales. De la experiencia de los casos de Bélgica, se determina que durante un tramo, por ejemplo, de casi 7 metros de ancho, sin junta longitudinal, no logra haber prácticamente una gran deformación. Por eso, tampoco parece necesario reforzar el centro de estas losas de gran anchura con barras de anclaje para prevenir una posible fisuración longitudinal. Esto, pero vale aclarar que esta técnica no ha sido admitida actualmente debido a que preferentemente se siguen utilizando las cosas de 3 a 5 que van paralelos para tener un mayor rendimiento. De ahí tenemos las juntas transversales, que dentro de estas juntas se separan las juntas transversales de dilatación y las juntas por retracción.
¿Cuál es la diferencia? La de dilatación, su objetivo es aumentar progresivamente la distancia entre las puntas, disponiéndose primeramente cada 100 metros, cada 300 metros, hasta terminar en cada 10 metros, ya hasta dar en 1960 y 1963 lograron hacer, por ejemplo, un tramo de autopista de casi 14 kilómetros de una losa completa. Y por último tenemos la expansión que llevan dispositivos para la administración de carga entre losas adyacentes, las cuales pueden ser pasadores y barras de plástico. Y esto que nos da de aprendizaje el método de Bélgica. El método de Bélgica nos determina Continuous Reinforcement Requirement, que viene existiendo desde 1938 en Estados Unidos. En 1950 llega a Bélgica para hacer el estudio de todos los datos recaudados y bueno, es el dato más importante que logra hacer un gran aporte para la construcción de carreteras hasta la actualidad, es que se hicieron durante este proceso dos tipos de diseños básicos. El primero, una capa base seguida con una capa bituminosa y posteriormente una capa de CRCP, que es de aquí. Y el segundo diseño muy similar. ¿Cuál es la única diferencia? Que este segundo diseño no llevaba la capa bituminosa. ¿Cuál fue el resultado? Aquel pavimento que contaba con la capa bituminosa lograba tener grietas de espacamiento entre 40 centímetros y 60 centímetros, mientras que aquellas que no llevaban la capa bituminosa presentaban fisuras de entre 80 centímetros hasta 1 metro según el tipo. Ahora, esto se añade a que las varillas no sufren corrosión significativa y que en general ambos tipos tienen una funcionalidad aceptable y una vida útil muy similar. Por ende, se empieza a determinar como una característica de un pavimento para que aguante más tiempo y tenga una menor frecuencia de lo que son las reparaciones, aquel pavimento que llevaba una capa de bituminoso, ya que en cuanto a desempeño tenía mayor desenvolvimiento que aquel que no llevaba la capa bituminosa. Eso sería, ingeniero. Ya, váyase a la foto de ese pavimento con fisura, eso. Ya. Cuando llega a ese estado, el pavimento rígido, en este caso el pavimento, dirán ustedes, ¿por qué muestra pavimento rígido si estamos hablando de pavimento intermedio flexible? Llega a ese estado, ya el confort, la apariencia hace de que ya la gente lo mire como un pavimento que está muy deteriorado. En realidad, y que en realidad no es así. Se ha producido esa falla por falta de cumplir con ciertas normativas, como por ejemplo el cortado de juntas longitudinales. Entonces se generó eso. No ha sido un motivo estructural, sino ha sido un motivo constructivo. Porque si ustedes miden el CBR de la subbase, de la subrasante, de la capa base, está bien, de acuerdo a especificaciones, pero ese pavimento está fisurado. Entonces dicen ustedes, ¿cómo lo arreglo? Ahí le puedo aplicar una carpeta asfáltica encima para que me dé la apariencia y el confort y que la gente, bueno, esté convencida de que ese pavimento está bien y además que le dé el confort necesario. Pero previo a eso, tengo que hacerle un tratamiento a esa fisura con material de tipo flexible, puede ser asfáltico u otro tipo de polímero, por decir, ¿no? De mezclas de polímero, de tal manera que controle los efectos de retracción e dilatación durante periodos que tengan temperaturas altas o temperaturas bajas. Entonces, primeramente hay que controlar esos efectos de dilatación y contracción en la fisura mediante el empleo de determinado material. Una vez esté controlado ese efecto, se pone una carpeta asfáltica que tenga un material bituminoso y que pueda responder a estas variantes de temperatura que pueda tener. No cualquier tipo, de acuerdo al lugar donde se encuentre,
por ejemplo, en Rusia, que hace mucho, mucho frío y neva, no va a poner el mismo material que en Estados Unidos, que hace mucho calor, o en Brasil. Entonces, de acuerdo al lugar, se pone el tipo de material asfáltico que se va a emplear para solucionar ese problema. Entonces, aquí, resumiendo, este pavimento no ha fallado por deficiencia de capa base, subbase o subrasante. Este pavimento ha fallado por cuestiones de deficiencias constructivas. Entonces se lo puede mejorar con una carpeta asfáltica encima bajo todos estos criterios de estos métodos que ha citado su compañero. No sé si se entendió. Sí, ingeniero. Ya. Adelante, sigan entonces. Ya, ingeniero, y valga aclarar, por ejemplo, aquí lo que usted indicaba, entre las direcciones principales que ya recauda este estudio, está, por ejemplo, las características que debe poseer un buen cimiento. Y entre las características principales, primero dicen que se determina que el suelo primeramente debe estar debidamente estabilizado, con aproximadamente 15 centímetros de espesor. A partir de los 14 días el suelo estabilizado ya logra poseer un índice CBR comprendido entre los 100 y 300 por 100. Las nuevas normas ya de Bélgica determinan una resistencia con placa de unos 200 centímetros cuadrados, mientras que si el cimiento es de hormigón magro, debe llevar unos 15 centímetros de espesor. Y bueno, este criterio de la calidad se basa en la resistencia a la compresión medida a los 56 días sobre probeta cilíndrica. Ya, está bien, está bien. A ver la fotito otra vez para mostrarle alguna otra cosa con azul. Ya, está bien lo que usted dice, ¿no? Pero a ver, ¿cómo compruebo? Vámonos a la parte práctica. ¿Cómo compruebo que esto no es estructural? ¿Cómo compruebo de que esto no ha sido ocasionado por falla en la subbase, capa base o la subrasante? ¿Cómo compruebo eso? ¿Quién me puede decir? Mediante una tracción de testigos. Ya, extracción de testigos es para ver cómo está mi hormigón. Pero ¿cómo compruebo las capas de abajo? O sea, usted, ingeniero, le dice, mire, este pavimento aparentemente no tiene fallas estructurales. ¿Quién está con su micrófono? Ciérrelo, por favor, el que está exponiendo su micrófono. Mucha bulla. Ciérrelo. ¿Ya? ¿Ya no? Sí, ingeniero. Ya. Le hablan a ustedes una ABC, digamos, la administradora de Guardián de Carretera. A ver, ingeniero consultor, supóngase que ustedes sean el consultor. Este pavimento aparentemente no tiene falla estructural. Aparentemente su falla ha sido por falta de cortado de juntas longitudinales y transversales. Háganme un diagnóstico, ¿no? De qué está ocurriendo con este pavimento. ¿Qué tipo de falla tiene? ¿Qué harían ustedes? Lo primero que hacen es decir lo que hacen es lo que dijo su compañero para la carpeta. Extraigo un testigo, rompo y veo si responde a la especificada. Su resistencia está dentro de la especificada en el proyecto. Eso es lo primero que hago para la losa. ¿Qué hago para la capa base? Saco también un testigo, ¿no? Y le hago su CBR, ¿no? Le hago su CBR y determino si tiene el CBR de las especificaciones. Saco un testigo de su base y también lo llevo a CBR, ¿no? En este caso ahora está el ensayo, por ejemplo, de triaxial dinámico y estático que tiene la universidad, la carrera de ingeniería civil tiene el ensayo triaxial, el dinámico y el estático. Entonces, mediante el triaxial saco el módulo resiliente y mediante el módulo resiliente por correlación saco el CBR y con el CBR me fijo en las especificaciones si ese es el CBR que tiene o no, ¿no? Entonces, voy sacando de cada capa verificando si sus condiciones actuales, ¿no? De CBR responden a la que decía lo especificado. Y si está dentro de lo especificado, digo, esto no falló no es una falla estructural, esto es una falla de construcción. Y ahí puedo aplicar una carpeta asfáltica. ¿Se entiende, no?
Dije, pero esos errores no pueden ocasionar por tema de colchones en la subrasante, por ejemplo. No, no. Ya sería por demás de malo el trabajo. Si es que ustedes van verificando a medida de que van ejecutando, por decir, subrasante, preparan subrasante y ustedes sacan ensayos ahí, de compactación, de CBR, de todo. Entonces, no puede fallar pues, por eso, ¿no? Entonces, de repente por ahí ha sido mal compactada la subbase, digamos. No sacaron buena densidad, ¿no? Y la hicieron sin la densidad especificada, por ahí puede fallar. La subrasante también puede fallar por eso. Pero normalmente, si hay un supervisor, un fiscal y la empresa, no puede fallar por CBR o por densidad o por humedad o por lo que ustedes quieran dentro del control de calidad que se hace a este proceso de construcción, ¿no? Entonces, si hay una mala fiscalización, sí puede haber malos datos, digamos, ¿no? Y malos CBR, mala compactación. Pero si hace una buena supervisión, no puede haber esos errores, ¿no? Ingeniero, un favor, ¿puede volver a explicar cómo sería el procedimiento del ensayo triaxial? Ya, a ver, esto lo van a ocupar ustedes en la vida real. Yo lo he ocupado. Yo soy consultor de carretera. El último proyecto que he hecho es el de Playa Turquesa. No sé si ustedes conocen el proyecto Playa Turquesa en el Urubó. Sí, ingeniero. Yo he hecho ese proyecto, el último que he hecho, así es. A ver, ustedes lo llevan, el propietario, el que va a hacer la reparación de esto, por decir ABC, camino, lo lleva a usted, ingeniero, quiero que me haga un trabajo de consultoría. Evalúeme este pavimento, ¿por qué se han presentado estas fallas? ¿No? Entonces ustedes lo primero que hacen es, bueno, sí, claro, yo se lo hago. Lo primero que tengo que hacer es sacar un paño, ¿no? Un paño y hago una calicata. Se puede hacer de dos más. ¿Qué es una calicata? Un pozo. Un pozo. Lo correcto es sacar de cada capa una muestra inalterada, se llama. Una muestra con un, por ejemplo, sacan la losa y de la capa base sacan una muestra inalterada. Con un cuchillo sacan un cubo, digamos, ¿no? Un paralelepípedo, un cubo bien con cuidado. Esa muestra, al igual que como si fuese un testigo de la losa, lo embolsan bien para que no pierda su humedad. Lo embolsan ese testigo de la capa base. Y van y lo adecúan a la norma en laboratorio, es decir, lo adecúan a las dimensiones que tiene que tener para ser aplicado bajo el ensayo triaxial, ¿no? Entonces lo adecúan a lo que dice la norma de laboratorio y hacen el ensayo triaxial. Obtienen el módulo resiliente y con ese módulo, ¿por qué el triaxial? Porque el CBR no se hace de muestra inalterada, el CBR se hace bajo un proceso de compactación a humedad óptima, se lo cura a 4 días y a los 4 días recién se hace el ensayo. Para verificar esto es mejor mediante el triaxial. Entonces el triaxial se saca la muestra inalterada, como le he dicho, y se hace el ensayo triaxial. Con el triaxial, ya sea con el estático, con el dinámico, se saca el módulo resiliente. Con el módulo resiliente ya hay correlaciones que me indica qué CBR va a tener para un determinado módulo resiliente. Bueno, una vez obtenido ese CBR, comparo con el CBR especificado para esa construcción. Y si ese CBR está mayor o igual que el CBR especificado, digo, no falló por capa base. ¿Se entiende o no? Sí, ya. Entonces no falló por capa base. Hacen lo mismo, sacan otra muestra de la subbase, lo llevan al estándar de la normativa para laboratorio, para su ensayo en triaxial, sacan los mismos datos de módulo resiliente, hacen la correlación a CBR y dicen, ¿el CBR es mayor o igual al especificado? Sí, bueno, no falló por su base tampoco. Y así mismo hacen con la subrasante. Entonces es un ensayo clave el triaxial. Y a partir de eso concluyen, esto fue falla de construcción. Y obviamente se va a notar porque las juntas no la han hecho como las que deben hacer. Los paños tienen que ser regulares en un pavimento rígido. ¿Qué quiere decir regulares? Que más o menos sus dimensiones sean iguales. El largo sea igual al ancho.
Y si no es, bueno, que sea 20 centímetros, hasta 50 centímetros más, pero no más de eso. Si no, va a fallar la losa. ¿Está bien? Inge, ¿y cada cuántos metros se debe sacar una muestra si la falla es larga? Depende. Ustedes, digamos, si van a llegar hasta su rasante, haciendo la verificación, previo a la construcción de una carretera se hace un mapeo de subrasante, se llama. ¿En qué consiste ese mapeo? En que ustedes van a poder determinar a lo largo de toda la carretera en qué espacio hay arcilla y han hecho un mejoramiento de su rasante, en qué espacio hay un material arenoso y no han hecho mejoramiento, en qué espacio tiene un material limo arcilloso y han hecho mejoramiento. Entonces ya ustedes tienen un mapeo de la subrasante. Entonces, ¿dónde tienen que sacar las muestras? En cada lugar donde sea representativo de aquel material que ustedes tenían en el mapeo, ¿no? Por eso es importante tener un mapeo primero de subrasante. ¿Qué tipo de material hay a lo largo de toda la vía? Ese es el primer trabajo que se debe hacer cuando uno hace un proyecto de carretera. ¿Se entiende? Sí. Disculpe, ¿qué ensayo dijo que tenía que hacerle a mi suelo o a mi capa base, su base? El ensayo de triaxial. El triaxial también se puede hacer en probetas de hormigón, ¿no? También se puede hacer, pero más es para suelo, porque son, son sensores que son bien sensibles. Las probetas de hormigón se hacen nomás en las prensas, digamos, y en la prensa universal, tanto en la prensa universal como en la prensa normal de compresión, que tiene el ensayo también de flexión por tracción y que tiene el ensayo por flexión axial, ¿no? Entonces, en la prensa de compresión hay instrumentos, hay accesorios que nos permiten hacer esos ensayos. Yo le digo porque yo he sido jefe de laboratorio de la carrera del 2009 al 2012, ¿no? Entonces, he trabajado bastante ahí. Y yo he adquirido todos esos equipos que hay en el laboratorio, ¿no? Durante mi permanencia como director. ¿Ya? Entonces, los conozco, los ensayos que hay dentro del laboratorio. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Como lo vi que se hacía en probeta, yo creí que son probetas, pero ya me fijé. Claro, en realidad son especímenes, se llaman, no se llaman probetas, se llaman especímenes, esto que se saca del suelo, ¿no? Y se lo lleva a una dimensión que exige el ensayo triaxial. Entonces, y ahí ya se hace, pero es muy importante que al extraer ese espécimen, ustedes lo pongan en una bolsa plástica para que no pierda su humedad, porque tiene que hacerla con su humedad que está en el terreno. ¿Se entiende, no? Eso quería que nos explique un poquito, ingeniero. Hace un momento habló de la diferencia de la humedad que era necesario para... Le explico. A ver, cuando ustedes compactan un suelo, ya sea su rasante, ya sea su base, ya sea capa base, ustedes han hecho una curva de compactación en laboratorio, ¿no? Se hace una curva de compactación. ¿Para qué? Para determinar la densidad máxima y la humedad óptima. ¿Saben hacer ustedes eso, no? ¿O no? Suelo. ¿Ya han llevado suelo? Sí, ya. Entonces, deriva la ecuación de la gráfica. Sí. Entonces, cuando ustedes hacen una curva de compactación, la hacen con mínimo 5 puntos. Ponen el material y le van aumentando agua en 3%, en 3%, en 3%, y van haciendo los correspondientes ensayos de compactación en el Proctor. Una vez tienen mínimo 5 puntos, proceden a hacer la curva de compactación. ¿Qué se halla con la curva de compactación? La humedad óptima y la densidad máxima. ¿Para qué nos sirve esa humedad óptima y la densidad máxima? Para que en campo nosotros trabajemos, cuando estemos compactando nuestro material, trabajemos con esa humedad óptima. Entonces, si la humedad óptima es de 11%, por decir, nosotros en campo vamos a empezar a trabajar con un 13%, 14%. ¿Por qué? Porque durante el trabajo se va a generar fricción entre el compactador y el terreno y el material que estamos compactando, y al haber fricción hay calor, y al haber calor hay evaporación. Entonces, siempre tenemos que trabajar por encima de la humedad óptima. Ven ustedes que es tan importante los ensayos de laboratorio.
para que en campo nosotros trabajemos por encima de esa humedad óptima que tuvimos para ese material en laboratorio. Entonces, ¿cómo lo controlamos esa humedad en campo? Con el SPIDI, ¿no? El SPIDI es un instrumento que sirve para controlar la humedad del material en campo. Entonces, si le falta humedad, para llegar a la óptima o superarla, tenemos que echarle agua con el aguatero, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo le decía, se ha compactado entonces cada capa a la humedad óptima. Si nosotros extraemos eso y no lo ponemos en una bolsa plástica, automáticamente va a perder humedad. Y cuando hagamos el ensayo del triaxial, vamos a hacer el ensayo para una humedad menor a la humedad óptima con la que fue compactada. Entonces vamos a tener resultados que no son confiables. ¿Se entiende, no? Correcto. Sí. Claro, porque no se va a poder controlar, siempre va a haber una pérdida en la cantidad. Claro. Por eso es que le digo que el espécimen tienen que sacarlo y ponerlo en una bolsa plástica que no pierda humedad. Se supone que esa humedad que tiene el espécimen es la humedad óptima con la que fue compactada. ¿Se dan cuenta, no? Ingeniero. Sí. Ingeniero, una consulta. Y estas muestras que se saca, por ejemplo, ya sea a la subrasante, a todo esto, se tiene que hacer en alguna determinada hora del día, porque me imagino que también la temperatura exterior debe influir en los datos que va a arrojar el ensayo, ¿no? Claro que sí. El manipuleo hace, digamos, si lo hacen al mediodía con un calor tremendo, y al hacer el manipuleo entre sacar, trabajarla, cortarla y ponerla a la bolsa, puede perder mucha humedad. Entonces, generalmente se hace de las 4 de la tarde para arriba, este tipo de, mejor si es en la noche, este tipo de muestreo, ¿no? Entonces, cuando no haya esas condiciones naturales adversas, ¿no? Entonces, eso se hace de esa manera. Pero el fondo del caso es que ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que tienen que hacer cuando le dan un trabajo como este. Dice, a ver, ingeniero, determíname por qué fue esa falla. No, yo lo primero que hago es ver si cumplió la especificación en cuanto a corte de junta, ¿no? Si cumplió eso, ya no es por eso. Bueno, después verifico mi pavimento, mi hormigón. De repente por ahí hubo mucha agua, la relación agua-cemento fue mucha. Y obviamente va a repercutir en la resistencia. Entonces, compruebo mi resistencia. ¿Eso está bien? Entonces abajo, bueno, comienzo con mi capa base, con mi subbase, hasta llegar al origen del problema. ¿No? ¿Está claro? Sí. Entonces, a ver, yo le doy un consejo, jóvenes. Yo, por ejemplo, muy pocas veces he tenido problemas en evaluar una estructura. Tanto una edificación, varias veces lo he hecho, como pavimentación. Yo he tenido una serie de trabajos de este tipo. ¿Sabe cuál es el detalle principal que ustedes deben dominar? Ensayo de laboratorio. Ustedes deben ser ingenieros civiles con pleno conocimiento de los ensayos de laboratorio. Si ustedes tienen pleno conocimiento de los ensayos de laboratorio, no van a tener ningún problema en evaluar un tipo de estructura como este, por ejemplo. Porque rápido se van a dar cuenta qué es, ¿no? Yo afortunadamente, aparte de que siempre fui auxiliar de la materia de laboratorio, en mi época de estudiante, obviamente después fui jefe de laboratorio y para beneplácito, pues, profundicé mucho más mi conocimiento, ¿no? Entonces, temas como este se hace muy, muy importante que ustedes reflexionen ahorita, en este momento, como están de estudiantes, y de repente digan, no, yo en mi tiempo libre voy a ir al laboratorio. Nadie se les niega que vayan al laboratorio, vayan y hagan ensayos que no saben hacerlo, porque cuando lleguen a su vida profesional y encuentren trabajo como este, ustedes no lo van a poder hacer, ¿no? Porque no se van a ubicar en el escenario de que cómo está funcionando ese pavimento, si no saben ensayo de laboratorio. No sé si están de acuerdo conmigo. Por la razón. Sí, ingeniero. Ya, entonces les aconsejo, jóvenes, ustedes todavía son estudiantes, tienen 7º semestre, les falta todavía 3 años y medio, vayan al laboratorio y hagan todos los ensayos que tengan dudas. Cosa que cuando tengan la vida profesional, ustedes se van a ubicar rapidísimo qué es lo que tienen que hacer en una evaluación o en un diagnóstico de una estructura como esta. A mí le comento, en
en Playa Turquesa, por hacer este proyecto, que son 46 kilómetros más o menos, lo hice en un mes y medio, $20,000 me han pagado. Entonces, son oportunidades que a uno se presentan, pero que también los debe encontrar con la fortaleza como para poder hacer un tipo de pavimento, ¿no? Entonces, siempre me gusta. Sí. Esto es un poco más una curiosidad, ¿no? Estábamos haciendo la otra vez un ensayo, o sea, el ensayo del CBR, en el cual nosotros, digamos, en la última fase, digamos, porque tiene 3 fases, ¿no? El hinchamiento, en la última, que era la de comparar lo que eran las cargas, ¿no? En una cierta medición, ¿no? Entonces, para 0,1 pulgadas y para 0,2 pulgadas se decía la norma, ¿no? Pero se diseñaba según lo que decía el AUSI, que era para 0,1 pulgadas, y él decía que a varios docentes le había preguntado y nunca le dieron una respuesta de por qué utilizaban el 0,1, el valor de 0,1 pulgadas y no el 0,2. Claro, el 0,1 más o menos es una deformación que se asume como un promedio de todos los tipos de materiales que hay. Entonces, por eso se lo estandariza a 0,1. Pero tampoco es correcto, digamos, ¿no? Porque decimos la arcilla tiene un CBR de 5, pero la arcilla está en condiciones de humedad alta o en las peores condiciones, ¿no? Saturada. Pero la arcilla que ustedes le quiten el agua tiene un CBR de 40. Una arcilla seca tiene un CBR de 40 arriba. Entonces no se lo puede tomar como también una cosa universal. Por eso es que el CBR hoy en día ya está perdiendo su vigencia. Del mismo momento de que uno agarra datos que supuestamente son los medios o estandarizados, diciendo que no responden a la realidad y se lo está sustituyendo por el triaxial. El ensayo triaxial, ese es el que da en definitiva las características reales en las condiciones que está un suelo. Entonces, ese 0,1 es como un dato promedio, digamos, de todos los suelos, pero que tampoco responde a la realidad. Lo que responde a la realidad es el ensayo triaxial. ¿Ya? Muchas gracias. Adelante, jóvenes, creo que no hemos alargado un poco, pero bueno, fue saludable, ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Ahora me toca exponer el título de método, equipo, personal y materiales necesarios para mantenimiento. Siguiente. Antes. Ahí. Mantenimiento vial. Una carretera, por mejor diseñada que esté, necesita un mantenimiento adecuado, el cual permite conservar una vía inclusive más allá de su periodo de diseño, lo que significa a la larga un ahorro en recursos económicos. Siguiente. Tipos de mantenimiento. Rutinario es aquel que se encarga de problemas localizados como sellados de grietas o bacheos. Periódico se realizan en periodos programados, generalmente de más de un año de intervalo. Está considerada, entre otros, la colocación de sobrecapas en pavimentos deteriorados. El preventivo es muy efectivo, ya que al prevenir posibles fallas en algunos de los elementos de una carretera, se evita que falle a corto, mediano o largo plazo y que su reparación o reemplazo represente un costo mucho más alto. Siguiente. Tipos de fallas. Fisuras o grietas son causadas por el fenómeno de fatiga, por debilidad estructural. Ocurren en las huellas de canalización del tránsito. También es debido a la contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, particularmente ante gradientes térmicos importantes. El otro tipo de falla, piel de cocodrilo, es una serie de fisuras interconectadas formando pequeños polígonos irregulares de ángulos agudos y son causadas por la fatiga que sufre las capas asfálticas al ser sometidas a cargas repetitivas del tránsito e indica que el pavimento ha llegado al fin de su vida útil. Baches es la desintegración total de la superficie de rodadura que puede extenderse a otras capas de pavimento.
Los baches se producen por una conjunción de varias causas: fundaciones y capas inferiores inestables, espesores insuficientes, defectos constructivos, retención de agua en zonas hundidas o fisuradas. Siguiente. A ver la anterior, por favor. Esa. Bache es por retención de agua, por mala dosificación de la carpeta, es decir, hay lugares donde no, la composición agregados a asfalto no es la que indica la dosificación especificada. Entonces, malas dosificaciones también provocan esto. Es decir, lugares donde las carpetas son muy débiles. Entonces, por el tránsito comienza a descascararse. ¿Cuál es el que me indica que el pavimento ya está viejo y que necesita una reparación? Pavimento, no, carpeta. No estoy diciendo, pavimento compone carpeta, capa base, subbase y subrasante. Lo que me indica que la carpeta ya no sirve, ya está envejecido, es piel de cocodrilo. Este de aquí, que ven en la parte derecha. Piel de cocodrilo, ustedes ya ven esa característica en una carretera con carpeta asfáltica, que ya hay presencia de fallas por piel de cocodrilo, esa carpeta ya está vieja. Esa carpeta ya cumplió su vida útil y hay que hacer un recapeo, ¿no? Entonces, esa es la falla más elocuente donde ustedes pueden tomar determinaciones de que esa carpeta ya cumplió su vida útil. Estoy hablando de carpeta, no estoy hablando del pavimento. El pavimento es toda la estructura. ¿Ya? ¿Está bien? Ingeniero. Está su cara, ¿Cómo? No sé si ha visto en la parte de la doble vía hacia Cotoca. Sí. Hay partes donde están los semáforos y da la impresión que como son vías donde transitan camiones de alto tonelaje, no sé si se ha percatado que cerca de los semáforos parece que por el frenado de los camiones y por la fuerza que tienen y la carga que generan, antecito del semáforo se ha generado como que huellas de los camiones y al mismo tiempo unos rompemuelles posteriormente. Es como que si hayan comprimido el pavimento y eso mismo hayan generado rompemuelles. ¿Eso por qué se da, ingeniero? Ya, eso es por dos motivos. Uno, por agüellamiento, o sea que la carpeta ha sufrido ya un deterioro prematuro por el tránsito pesado que hay. Eso que se hunde la carpeta, eso se llama agüellamiento. Y el otro que se arruga hacia adelante, ¿no? Para crear una especie de rompemuelle, eso se llama, ¿cómo se llama esto? Rastreo de material asfáltico por frenado. ¿Qué ha ocurrido ahí? Hay una mala dosificación. Hay más cantidad de asfalto que de agregado. Ustedes saben que la carpeta asfáltica está compuesto por agregado grueso y asfalto. Y el asfalto solamente tiene el 5 al 7% la dosificación de una carpeta. El material asfáltico solamente de 5 a 7%. Y seguramente ahí le han puesto un 10% de asfalto. Entonces, mucho asfalto. Entonces, llega a frenar los camiones y eso se va arrugando, ¿no? En términos vulgares. Y comienza un desplazamiento de material asfáltico y genera esa especie de rompemuelle que hay. No sé si se entiende. Sí, ingeniero. Gracias. Ya. Adelante. Siguiente. Reparación de baches utilizando mezcla asfáltica caliente. El equipo a utilizar: atomizadora para limpiar el polvo, volqueta para el transporte del material, rodillo vibratorio para compactar, apisonador vibratorio manual. Siguiente. Mini cargador con fresadora para el corte del pavimento, termómetro digital para controlar las temperaturas del material, herramientas. Las herramientas a utilizar son palas, carretilla, apisonador, picota. Siguiente. Rastrillo, cinta métrica, marcadores para delimitar el terreno dañado. Y la mano de obra está conformada por una cuadrilla de trabajo y donde se requiere un chofer de volqueta, un operador de rodillo, un operador de mini cargador, 3 peones, un supervisor. Siguiente.
Mezcla asfáltica caliente. Antes de ser colocada tiene que estar entre 140 a 150 grados centígrados. La mezcla asfáltica está compuesta por una combinación de asfalto y agregados de minerales pétreos en proporciones exactas. La mezcla asfáltica es importante que sea descargado del camión justo en el momento que se va a utilizar para que la mezcla asfáltica no pierda temperatura. La emulsión para el riego de liga. Su principal función es de facilitar la adherencia entre la carpeta y la mezcla asfáltica. Está compuesto por cemento asfáltico, agua y agentes emulsivos. Estas tendrán que cumplir con las especificaciones de la norma que está ahí especificado en la tabla. Hay dos tipos y grado de emulsión asfáltica y está representada ahí la norma a la cual responden. La temperatura de aplicación que está entre 20 y 70 grados centígrados para cada uno. Siguiente. Procedimiento para la reparación de bache. Como primera, tendría que hacer una revisión de la vía en todo su tramo. Después la colocación de dispositivos de señalización y seguridad. Después de delimitar el área que va a ser fresado por el minicargador, se encarga de cortar la capa de rodadura del pavimento. Los cortes deben quedar parejos y verticales. También el área delimitada puede ser cortada utilizando una sierra eléctrica. Igual los cortes deben quedar parejos y verticales. Siguiente. La limpieza del bache. El personal de cuadrilla se encarga de la limpieza. Si la cantidad de residuos es demasiado, el minicargador se encargará de movilizarlo. El fondo de excavación debe quedar nivelado y compactado adecuadamente y quedar libre de material suelto. Luego entra el personal con las atomizadoras para quitar el polvo. La medición del volumen a ser utilizado debe ser un volumen promedio, es lo que se calcula, para luego aplicar la capa de liga. El siguiente, por favor. La capa de liga, los cuales poseen una tasa de riego en proporciones que podrán variar desde 0,3 a 0,6 litros por metro cuadrado de superficie, debiendo calentarse a una temperatura entre 60 a 80 grados centígrados. Se deberá colocar evitándose la formación de charcos. Luego se procede a la revisión de la temperatura de colocación de la mezcla, que no debe de estar debajo de la temperatura mínima de colocación, que viene a ser 140 grados centígrados. La colocación de la mezcla. La mezcla es llevada por la volqueta desde la planta de reproducción hasta el lugar de colocación. Y el extendido de la mezcla se lo hace utilizando rastrillos sin permitir la segregación de la misma y de acuerdo a los requerimientos establecidos hasta que se posea una superficie uniforme y se debe dejar generalmente 1 pulgada sobre el nivel de la calzada antes de ser compactado. Siguiente. Llega el proceso de compactación de la mezcla con rodillo de liso vibratorio. La compactación debe empezar por los bordes, hacia el centro, dándole diversas pasadas. Eso sería todo, ingeniero. Ok, eso es el famoso bacheo, ¿no?, que se hace para determinados lugares donde ha fallado la carpeta. Entonces, bueno, me parece que ha sido un buen tiempo de poder un poquito discutir sobre los conceptos. ¿Qué le ha parecido la presentación, el tema, la discusión, jóvenes? Buenísima, hija. Muy bien desarrollado. No sé si están bien, gracias por participar también ustedes, ¿no? No sé si está listo el otro o le consulta a ustedes. ¿Vamos con el segundo tema o lo vemos el lunes nomás? Jóvenes, ¿qué opinan? El lunes nomás, hija. Para que hagamos preguntitas, participación. Ya, esta clase es la clase que más me gusta, donde participan mucho.
y ha sido un tema de mucha participación y de mucho provecho. Y en la medida de eso vamos a ir aportando todo lo que sabemos, por supuesto, ¿ya? Entonces nos vemos el día lunes con el tema 6, ¿no? Sí. ¿No me equivoco? Tema 6, ¿qué? ¿Cuál es el tema 6? Sí, adelante. Pavimentos articulados. Ah, ya, pavimento articulado. ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar algo? Inge, buenas tardes. Disculpe, no sé si puedo hablar con el auxiliar. Le pasé su número, no se acuerda. Ah, sí, no pude hablar porque lo llamé y no me respondió, pero lo voy a hacer hoy y mañana, ¿ya? Ah, muy bien. Ya. Era para ver eso. Claro, está bien. ¿Qué le iba a decir? Entonces, volvemos el día lunes, preparen bien su tema, por favor, cualquier duda me pasan este fin de semana, para que el día lunes preparen el tema que es bien bonito también, pavimento articulado, ¿ya? Bien. No me han presentado, ¿no? Todavía su informe. Los del grupo, pavimento articulado. No, todavía, ingeniero. ¿Se lo pasamos? Me lo pasan, por favor, para que yo lo vaya viendo. De repente le voy a hacer alguna sugerencia, ¿ya? Está bien. Entonces, dentro de un rato se lo paso. Ya. Día lunes volvemos entonces, jóvenes, ¿ya? Ya, ingeniero. Bien, ingeniero. Bueno. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.